Ya está en comunicación Euge Biodescodifica, acompañante en biodescodificación. ¿Cómo estás, Euge? Buenas tardes, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo es? Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches, una bendición. Gracias. Estar aquí compartiendo, gracias. Es compartida precisamente. Vamos a aclararle a la gente que está escuchando al aire que esto lo grabamos, ¿no? Hace unas horas con un Instagram Live que es el que todos los oyentes pueden ver las veces que quieran en mi Agosti robertoagosti.radio, ¿no? En mi Instagram. Y bueno, estamos con Euge Biodescodifica con un tema apasionante siempre que tiene que ver precisamente con la biodescodificación. ¿Estuviste haciendo mucha biodescodificación el fin de, Eugenia? Todo el tiempo, la verdad, que es un proceso terapéutico que justamente tiene mucho que ver con la autoindagación, ¿no? Que es una de las herramientas que aprendemos a incorporar con la biodescodificación, la autoindagación, la autogestión emocional. Entonces, cada instante, esto que digo de cada instante, ¿no es cierto?, podemos volver a elegir. Esto es una práctica continua que tenemos la oportunidad de hacer con nosotros mismos. Entonces, eso nos permite vivir cada segundo desde el rol de observador, tomando cada experiencia, el aprender junto a los otros o las situaciones que transitamos, siempre como un aprendizaje, ¿no? Entonces, claro, es fantástico porque, claro, y además te ayuda a estar en el momento presente, ¿no? Cuando la cabeza siempre trata de llevarte hacia el pasado, hacia el futuro. Esto de la autoindagación y la autogestión emocional como recursos que nos facilita la biodescodificación nos ayuda a mantenernos en el instante presente. Y desde ese uno está ejercitando todo el tiempo. Claro, y desde ese instante presente el poder de crear, ¿no? Con una base en la tierra y con el espíritu en el aire. Una conjugación que tiene que ser muy equilibrada. Claro. Sí, tal cual. Crear, estamos creando también todo el tiempo. Por eso esta importancia de estar en el momento presente, ¿no? Porque justamente cuando digo estar en el momento presente es estar atento a uno más que nada, ¿no? A qué nos está sucediendo, qué sentimos, qué deseamos, qué nos pasa. Justamente hoy recibí una noticia, ¿no? de un jovencito conocido, que decidió, fíjate vos, ¿no?, quitarse la vida. Y realmente dije, bueno, ¿no?, fue una angustia grande la que me invadió, ¿no? Y la verdad es que me dio la oportunidad después la bendije, ¿no? Dije, bueno, a ver qué oportunidad me está dando el recibir esta noticia y poder transmitirles, ¿no?, a los oyentes qué importancia esto de estar vivo y de estar en el momento presente, ¿no? Honrando la vida, honrando cada oportunidad que tenemos de aprender, más allá de estar transitando una dificultad o un síntoma, y sobre todo la importancia de saber pedir ayuda, de buscar guía, de permitirnos, ¿no?, soltar los miedos y de poder poner en palabras lo que nos sucede. Qué importante que es, ¿no? Porque tantas veces, obviamente que depende la situación, depende el contexto, depende
la personalidad de cada uno, pero qué importante esto de saber y tomar conciencia que siempre va a haber alguien que nos va a escuchar, que nos va a acompañar, que nos va a brindar recursos para poder transitar desde el amor y no desde el miedo los conflictos, los síntomas, y sobre todo sin juicio, ¿no? Porque yo creo que muchas veces las personas no buscan ayuda o no buscan un acompañar o no se sienten acompañados en determinados espacios porque hay un miedo muy profundo a ser juzgado, ¿no? Y a veces es su propio juicio, es decir, hay cosas que no se animan a contar o de las que prefieren no hablar porque creen, ¿no?, en la creencia de que van a ser juzgados, de que van a ser criticados, de que no vamos a ser comprendidos. Y entonces espacios terapéuticos y opciones hay cientos. Por supuesto que a cada uno, por ahí lo que me hace bien a mí, no le hace bien a la otra persona o le resulta, es decir, lo importante es tener la humildad y sentirse fuerte de atenderse a uno mismo y decir, ok, solo no puedo, no tengo las herramientas. Quizá el contexto más cercano, familiar, que uno cree, o de amistad, que uno cree que es el que tiene a mano y es el que más lo va a comprender, a lo mejor no, y entonces tenemos esto, ¿no?, esta posibilidad de decir, bueno, ok, busco opciones, pruebo, una opción no me sirve, digo, esta no es por aquí, voy, ¿no? Entonces, permitirse, ¿no? Permitirse salir del juicio, no juzgarse a uno mismo por no poder, por no sentir que no puede ante una situación, ante un conflicto, y buscar la guía. Siempre va a haber alguien que nos va a acompañar con amor, con comprensión y sobre todo sin juicio, ¿no? Y justamente unos días, hoy venía pensando en contar también, y justo me enteré de esto y estaba, digo, wow, qué vinculado que está, ¿no? Porque recibí el llamado de una consultante para pedir sesión y conversando con ella, también, ¿no?, me expresaba, yo le pregunto, ¿hiciste algún tipo de terapia, ¿no?, como para uno saber, y me dice, estoy cansada de intentar opciones sin hallar respuestas, ¿no? Y me dice, entro y salgo de los conflictos sin solución. Pero fue curioso esto, me dice, estoy cansada de transitar en la victimización. Dije, wow, qué bueno esto de darse cuenta, ¿no? Esto de poder permitirse decir, no sé, o sea, estoy cansada de la victimización, es darse cuenta, es tomar conciencia de que justamente primero uno está en el paradigma de la victimización, ¿no? Cuando justamente lo que enseña la biodescodificación es cómo salir del paradigma de la victimización y entrar al paradigma de la responsabilidad, ¿no? O sea, pasar del yo dormido, del yo que justamente busca hable de lo que le sucede o de los síntomas que transita o de los conflictos que tiene al afuera, o sea, creyendo que hay alguien ahí afuera que me va a dar una solución, que tiene que hacer algo para que yo pueda acomodar mis conflictos, o que la responsabilidad de lo que le sucede la tiene otro. Entonces esa víctima se juzga, está en la crítica, está en la queja, y luego poder permitirse el espacio de, por ejemplo, como la biodescodificación, que nos brinda recursos, nos ayuda a tomar conciencia de cuáles son las creencias limitantes que nos están colocando en conflicto y que son inconscientes, cuáles son los miedos, cuáles son las culpas que escondemos, y entonces pasar al paradigma desde un yo
responsable desde el yo despierto que frente al conflicto, frente al síntoma, se pregunta, ¿qué tengo para aprender en esta situación, no? Entonces, ahí uno sale de la queja, sale de la crítica, sale del juicio. Es decir, el conflicto está. El tema es que la diferencia, ¿no?, entre la victimización y la responsabilidad es cómo interpreto. Es decir, desde con qué actitud me paro frente a la dificultad. Entonces, al preguntarme, ya voy a encarar la situación como una oportunidad de aprendizaje, y desde ese lugar obviamente lo puedo transformar y puedo justamente soltar el estrés, soltar los miedos, incorporar recursos que me brinden bienestar, ¿no? Claro, estamos hablando, porque recién te sumás a la audiencia, con Euge Biodescodifica, profesional dedicada al acompañamiento en biodescodificación. Y estabas hablando, Euge, precisamente de todas estas cuestiones que a mí me propician desde la escucha, ¿no? Como que tener un turno contigo sería fundamentalmente un acompañamiento sin juzgamientos, sino con aporte de herramientas y de recursos, ¿no? Para poder tener ese alumbramiento, ese insight, descubrir la causa que produce nuestros conflictos. Exacto, porque todo conflicto, todo síntoma, Roberto, como venimos diciendo, todos estos encuentros son efectos. Y entonces esos efectos tienen su causa. Y lo importante cuando uno toma conciencia de cuáles son las creencias limitantes, los miedos, las culpas que están detrás, te podés permitir esa oportunidad de asumir que la causa está en tu forma de pensar. O sea, lo de afuera son efectos. La causa está en nuestra manera de pensar. Y en nuestra manera de pensar está sustentada en creencias limitantes, en emociones que están estancadas, que no nos hemos permitido asumir, o en emociones que rechazamos y entonces las proyectamos. Y eso nos mantiene en un sufrimiento. Y justamente lo importante es saber que uno puede salir de ese sufrimiento si se lo permite, claro. Y esto es un hábito, hay que incorporar el hábito diario de aprender a formular creencias que nos empoderen, ¿no es cierto? Aprender a pensar, elevar nuestros pensamientos, porque de nuestro pensar va a venir nuestro sentir, del sentir va a venir el decir, del decir va a venir el accionar, y del accionar van a venir los resultados, ¿no? Y entonces es muy importante esto de saber que somos nosotros mismos los que tenemos la oportunidad de brindarnos, la posibilidad de salir del sufrimiento. Y justamente muchas veces decimos, como decíamos el otro día, ¿no? Las personas dicen, yo voy a ser feliz cuando gane el dinero que quiero ganar, voy a ser feliz cuando tenga la pareja que me gustaría tener, voy a ser feliz, pensando que depende de algo externo, y en realidad depende de estar con nosotros mismos, de conectar con nosotros mismos. Justamente esto de ser felices es mucho más simple de lo que creemos, ¿no? Porque es permitirse relajarse y estar en el momento presente, ¿no? Muchas veces lo que nos impide estar en el momento presente es que la persona se va hacia el pasado o hacia el futuro. Esto es muy habitual. ¿Y por qué nos vamos hacia el pasado y hacia el futuro? Porque tenemos miedos. Hay miedos que nos hacen ir permanentemente hacia el pasado y hacia el futuro, y eso nos impide disfrutar el presente. Y esos miedos generalmente son arcaicos, ¿no? Porque hay 4 miedos muy característicos, que son los más característicos y que se repite casi en todas las situaciones, que son el miedo a la supervivencia, el miedo a la desprotección, el miedo a la soledad,
y el miedo a no ser capaz, a no ser apto. Entonces, cada vez que nosotros estamos en una situación donde de golpe tenemos miedo a la supervivencia o tenemos miedo a no ser aptos, a no ser suficientes o miedos a no ser queridos, enseguida eso nos saca de la realidad, nos saca del instante presente y nos lleva al pasado o nos lleva al futuro. Fíjate vos que en los casos de ansiedad, por ejemplo, son miedos a no lograr o no poder cumplir nuestros deseos, porque quizá creemos que no somos suficientes, ¿no? O el miedo a la soledad, el miedo a no pertenecer, muchas veces conecta con estados de angustia y de tristeza y nos deja en un estado de quizá de depresión, de vacío, mirando hacia el pasado, ¿no? Entonces, es muy importante, o sea, no hay que tener miedo de sentir estos miedos, sino que lo importante es darles lugar, asumirlos, permitir ser guiados para poder tomar conciencia de esos miedos y tomar conciencia nos vuelve al estado presente. Y desde el presente conectar con nuestro sentir, con el aceptarnos tal y cual somos, dejar salir de la comparación, salir del desamor creyendo que voy a sentir amor cuando otro me ame y en realidad empieza por uno mismo, por estimarme, aceptarme, esto que decíamos al principio, tener no tener miedo a ser juzgado y pedir ayuda, pedir guía, ¿no? El escucharnos a nosotros mismos, el elegir sin miedo también, qué prefiero y qué no prefiero, no tengo ganas de ir a un lugar, decirlo sin miedo y decir no lo prefiero. Muchas veces no lo hacemos porque tenemos miedo a dejar de pertenecer o a estar excluidos, y bueno, son un montón de miedos que pueden aparecer, depende de las situaciones. La importancia es asumirlos y aprender a gestionarlos, ¿no? Para poder salir del estrés y vivir en bienestar. Para la gente que hoy tiene el privilegio de escucharte por primera vez, ¿por qué no nos contás cuánto dura una sesión que obviamente son online, ¿no es cierto?, acordadas previamente? Sí, las sesiones las estamos haciendo online y duran más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, depende, ¿no?, el tipo de síntoma o conflicto que trae el consultante a sesión y depende también del consultante, de su apertura a tomar conciencia, bueno, en fin, eso va dependiendo, pero bueno, se trabaja muy bien y se trae un conflicto a sesión o un síntoma y se intenta agotar ese síntoma o ese conflicto en una sesión a lo sumo 2, ¿no? Con diferentes protocolos, depende de la cuestión que se trate, lo cual el biodescodificador va viendo en sesión, ¿no?, que es lo que más va a ayudar al consultante, ¿no? La intención es que el consultante lleve recursos o herramientas para no seguir llevando hacia el futuro ese conflicto o ese síntoma que está trayendo el presente y que obviamente tiene que ver con el pasado. La diferencia con un terapeuta que sea psicólogo es ¿en qué radica? Sí. Básicamente radica en que no se trabaja sobre los efectos, sino que se trabaja sobre las causas, ¿no? Es decir, cuáles son las causas que están produciendo esos efectos y que justamente la causa está en la forma de pensar, ¿no? Y en tomar conciencia de qué hay detrás de estas emociones que se disparan ante un conflicto de miedo, de tristeza, de ira, cuáles son las creencias
limitantes inconscientes que están allí condicionando a la persona, ¿no? Hasta el presente, porque uno cree que el conflicto está en el presente. No está en el presente, está en el pasado. Por eso la biodescodificación te ayuda a sanar ese pasado, para no seguir llevando esas dificultades, esos miedos, esas culpas hacia el futuro. Y entonces, bueno, a partir de aprender una nueva forma de pensar, cuando decimos una nueva forma de pensar sería, Roberto, aprender a percibir lo que nos sucede de una manera que nos brinde bienestar, desde el amor, desde la libertad emocional, ¿no? Desde la apertura y sobre todo desde la comprensión, desde la compasión, ¿no? La empatía por los otros, por nosotros mismos, aprender a comprender a los demás sin juzgarlos, ¿no? Sabiendo que en los otros siempre estamos nosotros, porque somos uno. Entonces, en la oportunidad de comprender al otro, nos estamos comprendiendo a nosotros. Entonces, con la biodescodificación, esto, ¿no? Adquirimos recursos que nos permiten comprender de lo que nos pasa, perdonar y aprender. Perfecto. Eugenia, permitime que vamos a dar tu WhatsApp de contacto para que puedan pedirte un turno, para que la gente pueda aclarar temas contigo. Es el 11 56 55 10 56. 11 56 55 10 56 y el Instagram es @eugebiodescodifica. Y esta nota la pueden ver en mi Instagram, @robertoagosti.radio, todas las veces que quieran. Aquel que se perdió algunos minutos o aquel que quiera profundizar y tenga algún insight, ¿no?, en alguna de las cosas que dijiste, Eugenia, y pueda terminar de aclararlas en alguna sesión contigo. Te esperamos el martes que viene en el aire de FM Millennium. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Un gusto, gracias a los oyentes, a la radio y bueno, gracias a vos como siempre. Te mandamos un saludo muy especial.